Cuando hablamos de asesinos seriales, existen nombres que de inmediato nos vienen a la mente, como Jack el Destripador o Charles Manson. Sin embargo, hay uno que resalta por sus acciones macabras y su mente retorcida: Albert Fish. Este infame criminal cometió crímenes tan atroces que dejaron una marca indeleble en la historia. Hamilton Howard Fish nació en mayo 19 de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Y aunque su nombre es más largo, decidió adoptar el nombre de Albert de uno de sus hermanos que ya estaba muerto. Su familia tenía antecedentes de problemas mentales, su madre, que sufría de alucinaciones. La situación económica de la familia era precaria, y a raíz de la enfermedad de su madre, Albert fue enviado a un orfanato a los 5 años. Ahí vivió abusos físicos y psicológicos que eran constantes. Los niños mayores solían atormentar a los más pequeños. Comenzó a desarrollar una relación enfermiza con el dolor, llegando a disfrutar de las palizas que le propinaban, y volviéndose un sádico en ciernes. En 1880, su madre logró conseguir un empleo estable, y Albert fue retirado del orfanato. Durante su adolescencia, comenzó a involucrarse en comportamientos sexuales desviados, y a experimentar con prácticas de tortura y automutilación. En su adultez, se casó y tuvo 6 hijos, pero su esposa lo abandonó por otro hombre, dejándolo a cargo de sus vástagos. Se convirtió en un experto en el arte de la tortura y la mutilación, llegando a cometer actos de canibalismo en sus víctimas. Su modus operandi consistía en secuestrar, torturar y asesinar a niños y jóvenes, a quienes consideraba presas fáciles. También era conocido por realizar actos de canibalismo con sus víctimas. Fish logró pasar desapercibido durante mucho tiempo, lo que le permitió continuar con su ola de asesinatos y torturas. Una de las características más perturbadoras de Albert Fish era su habilidad para llevar una vida rutinaria mientras cometía sus crímenes. Trabajaba como pintor y decorador de interiores, lo que le daba la oportunidad de viajar y conocer a numerosas familias, algunas de las cuales se convertirían en sus víctimas. Finalmente, el caso que lo llevó a la fama fue el asesinato de Grace Booth en 1928. Primero, se ganó la confianza de la familia, haciéndose pasar por un hombre adinerado que buscaba contratar a un empleado. Bajo esta falsa identidad, convenció a la familia para llevarse a Grace, con la promesa de que asistirían a una fiesta. En lugar de ello, Fish secuestró a la niña de 10 años y la llevó a una casa abandonada, donde procedió a agredirla, asfixiarla, mutilarla y finalmente comerla durante 9 días. El asesinato de Grace Booth fue solo uno de los múltiples crímenes que cometió Albert Fish. Se cree que pudo haber asesinado a más de 60 personas, aunque solo se le atribuyeron oficialmente 3 muertes. Sus perversiones sexuales también jugaron un papel fundamental en sus crímenes, ya que él mismo era fanático del dolor, la mutilación, sin importar si era en sí mismo o en alguna de sus víctimas. Este comportamiento es conocido como sadomasoquismo, una parafilia en la que una persona experimenta placer sexual al infligir o recibir dolor. En su caso, esta inclinación hacia el dolor se manifestó en actos de automutilación y tortura de sus víctimas, lo que le proporcionaba una satisfacción sexual enfermiza. Después de años de evadir la justicia, su captura y arresto se debieron en gran parte al caso de Grace Booth, cuyo asesinato había conmocionado a la sociedad estadounidense. La investigación policial se centró en descubrir la identidad del hombre gris, apodo con el que se conocía a Fish debido a su aspecto y cabello canoso. La investigación fue ardua y complicada, ya que había logrado cubrir sus huellas con éxito en la mayoría de sus crímenes. Sin embargo, un elemento clave en su captura fue una carta enviada a la familia Booth en 1934, 6 años después del asesinato de Grace. En esta escalofriante carta describía con detalle el asesinato y el canibalismo de la joven. Aunque la carta fue anónima, la policía logró rastrear su origen y relacionarla con el caso. La defensa intentó declarar a Fish no culpable por razón de demencia, alegando que sus trastornos mentales y perversiones sexuales le impedían comprender la gravedad de sus actos. Varios psiquiatras testificaron durante el juicio, exponiendo el perfil psicológico perturbador de Fish y sus parafilias. Sin embargo, el jurado no aceptó esta defensa, ya que consideraron que era consciente de sus acciones y que había planeado meticulosamente sus crímenes. Fue así que el 17 de enero del año 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica, a sus 65 años. Se convirtió en uno de los asesinos en serie más viejos en ser ejecutados en la historia de Estados Unidos.
La última declaración conocida antes de su ejecución fue una breve carta que escribió a su abogado, James Dempsey, en la que hablaba sobre su ejecución en la silla eléctrica. La carta decía: "No tengo nada más que decir. Estoy listo para irme. Estoy esperando y espero que la muerte me traiga la paz que no tuve en vida".